Santo Dios. Mientras algunos se empiezan a conectar para comenzar este día de enseñanza, de este día Viernes Santo, quisiera hablarle algunas palabras, ¿verdad? Hablando también de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Así que mientras algunos se conectan, los voy a dejar con una alabanza para que empiecen a adorar ustedes ahí. Mientras, ¿verdad?, pasa esta adoración, me preparo para comenzar la enseñanza de este día. Amén. Así que bienvenidos a la transmisión del Ministerio Peniel Internacional. En esta hora quiero traerle una enseñanza, la entrega de Jesús. Así lo he titulado. Vamos a hablar de cuando Jesús fue entregado en Getsemaní, cuando llegó al palacio de Pilato y las 7 palabras que él dijo cuando estaba en la cruz. Así que los voy a dejar por unos momentos con una adoración para que usted adore. Mientras la adoración pasa, yo me preparo para comenzar. Amén. Dios les bendiga a todos aquellos que se están conectando en este momento. Aleluya. Los voy a dejar con esta adoración para comenzar la transmisión. Si usted quiere adorar, adore allí. Ahí donde usted está. Mientras pasa esta adoración, ¿verdad? No tengo un grupo de alabanza que pueda dar una adoración. Lo podemos hacer con ese video de nuestro hermano del sí. Y adore a Dios en estos momentos, mientras arrancamos y mientras algunos se conectan. Amén. Bienvenidos a la transmisión. Aleluya. Socorro viene de ti. Adoro esa adoración. Amén. Estaremos hablando de las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. Amén. Elizabeth Cardosa, amén. Gracias. Bienvenido, Cristian Donaire. Espero te sientas mejor, hijo. Justina Fernández, Dios le bendiga. De ti, de ti. Aleluya. Si usted tiene amigos que verdad necesitan escuchar una palabra de Dios, comparta este video. Tal vez yo no puedo llegar a sus amigos, pero a través de usted puedo llegar y llevarles una palabra de aliento en estos tiempos y de consuelo. Amén. Estamos en una temporada difícil, pero que nuestra confianza esté siempre segura en el Señor. Joshua, bienvenido a esta transmisión. Sabrina Samuel, que te bendiga, hija. Mira, me quité la barba, tú dices que quería quitar y traté de hacerme el pelo aquí. Bueno, salió más o menos a como estaba, ¿verdad? Creo que está mejor. Amén. Así que ya estamos a minutos de comenzar la transmisión.
Yo te da risa, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Amén. Estamos ahí, ¿verdad? Para poder servirles en lo que se pueda. Aleluya. Elizabeth Cardosa, te bendiga. Lidia, bendiciones. En unos minutos estaremos, en 45 segundos estaremos comenzando la enseñanza en esta hora. Amén. Déjeme hacer una oración en estos momentos para poder comenzar. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú vas a hacer en tiempos difíciles, oh Dios. Señor, donde no hay mucha esperanza, te pedimos en estos momentos que tu presencia, Señor, pueda llenarnos y ¿verdad? Y darnos esa fortaleza que necesitamos en estos tiempos en los cuales necesitamos. Amén. Dios le bendiga. Bienvenido a la transmisión del Ministerio Peniel en esta hora. Vamos a hablar de las 7 palabras. Vamos a hablar de la entrega de Jesús en Getsemaní, y vamos a hablar también de la manera de verdad que Jesús fue tratado en el templo de Pilato, y luego el proceso hasta que llegó a la cruz del Calvario, en la cual Él entregó su vida por usted y por mí para poder tener salvación a través de Él. Amén. Así que me alegro. Consuelo de Nofre, bienvenido. Quiero decirles que ya prácticamente usted ve, traté de quitarme el pelo y la barba. Eso significa que ya me siento un poco mejor. Usted me puede ver más saludable ahora, después casi de un mes de pasar este proceso del virus. Estuve hablando en esta mañana del testimonio, pero ya hoy me siento mejor, pero todavía tengo que cuidarme de no poder salir a la calle. Ahorita las cosas son el presidente dijo que estas son las 2 semanas más difíciles que vienen, y hay que cuidarse, y usted como familia también cuídese. Amén. Así que en esta hora comenzamos nuestra transmisión para poder traer una palabra que pueda llegar a tu corazón y que pueda bendecir a otros. Amén. Así que Karen Colindre, wow, a los tiempos te veo conectada. Vamos a comenzar en estos momentos. Quiero hablarle en esta hora bajo el tema la entrega de Jesús. Sabemos que estamos hoy es Viernes Santos. Hoy fue el día donde, verdad, Jesús fue crucificado, verdad, y fue sepultado. Pero yo quiero decirle que hay algo que es doloroso poder hablar de la experiencia de Jesús, de lo que Él pasó, verdad, del proceso del Getsemaní, al proceso de condenarlo y juzgarlo, y el proceso después del juzgamiento llegar a la cruz del Calvario, donde Él se entrega voluntariamente para que nosotros a través de Él podamos ser salvos. Ahora, es difícil poder hablar del dolor, del sufrimiento que Él vivió, que Él pasó, pero era necesario. En la acta de decretos que había en contra tuya, que te condenaba, que te juzgaba, Él la compró a precio de sangre en la cruz del Calvario, y por eso ahora usted y yo podemos estar libres en Cristo Jesús. Amén. Así que estamos listos. Quiero hablarle a la entrega de Jesús. Quiero hablarle basado a San Juan capítulo 18, en el verso 36 hasta el verso 38. Quiero comenzarle, sé que no voy a comenzar con las 7 palabras, quiero comenzar cómo fue el proceso de juzgamiento de Jesús, cómo fue el proceso de rendimiento de Jesús para poder llegar a la cruz del Calvario. Por eso es que en esta noche quiero hablarte un poquito de esto, quiero hablarte de estos 3 puntos para poder llegar a lo que es, verdad,
la muerte en lo que es la cruz del Calvario, y donde Él expresó pues 7 palabras. Entonces estaremos tratando de enseñar un poco de lo que Él dijo. Yo sé que hay mucha gente enseñando a través de esto, pero le oramos al Señor que nos dé sabiduría para poder, ¿verdad?, compartir la palabra en estos momentos. Ya la palabra es bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de esta manera: respondió Jesús: mi reino no es de esta tierra, de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Amén. Hay algo bastante importante en lo que en los evangelios nos enseña en la carta de Juan, capítulo 18, del verso 36 al 38. Hay una historia bastante interesante. Pero ¿dónde es que comienza esta historia? Yo sé que la historia comienza bastante bien atrás, pero quiero hablarle desde el punto de la entrega de Jesús al punto que llega al palacio donde tiene que ser juzgado y condenado. Amén. Hay algo bien importante que sucede en Getsemaní cuando la noche en la que Jesús fue entregada. Hay algo que la Escritura dice que cuando mediante él oraba, sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Él estaba afligido, su alma estaba afligido. Y dice la narrativa de la historia que Jesús vino a sus amigos, porque ya Él les dijo, antes de esto, le dijo a los discípulos: vosotros ya no sois mis discípulos, sois mis amigos. Entonces, y cuando Él está orando en el Getsemaní, ahí Él viene a buscar a que sus amigos lo ayuden a orar, porque su alma está abatida y Él sabe que la entrega es en esa noche y lo que Él va a pasar es duro, es fuerte, ¿verdad? Y entonces, cuando viene la entrega, con un beso fue entregado. Él fue donde sus amigos a decirles: ayúdenme a orar. Estaban dormidos. Se fue. Él vino otra vez y dijo: ayúdenme a orar. Y se volvió a ir. Y volvió a venir la tercera vez y le dijo: por lo menos, si no me quieren, ¿verdad?, en español, no me quieren ayudar a orar, por lo menos oren por ustedes para que no vayan a caer en tentación. Amén. Y esa noche, pues lastimosamente, Judas aparece con los guardias y Jesús es entregado y Jesús es, ¿verdad?, llevado cautivo, preso a lo que es el palacio donde gobernaba, ¿verdad?, el rey, en lo que tiene que ver Pilato. Y algo bien importante es que, que me llama mucho la atención en el diálogo que Jesús tiene con Pilato. Pilato no haya culpabilidad en él, pero hay un pueblo que estaba diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Hay momentos en nuestra vida que nosotros necesitamos entender que así estamos en esa misma ocasión del pueblo de Israel. Allí, cuando esa gente que estaba, los judíos, los sacerdotes, habían promovido mediante el pueblo para que vinieran a juzgar y a condenar a Jesucristo, al tal grado que mejor decidieron soltar a un maleante, a Barrabás, que si era malo de verdad, que si era un asesino de verdad. Y nuestro Señor Jesús lo único que había hecho era sanar, restaurar, liberar y perdonar pecados. Pero la misma gente que había recibido sanidad por él, estaban ahí también en la multitud diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pilato tiene un diálogo con Jesús en lo cual me llama mucho la atención, y por eso es que quiero comenzar por acá, por este momento acá. Pilato le dice: ¿realmente tú eres rey? Jesús le dice: tú lo has dicho.
Tú lo dices, pero si realmente, le dijo, mi reino fuera de esta tierra, tuviera toda la gente que me sirve peleando para que no me crucificaran. Y Jesús le hace una propuesta bien importante a lo que es Pilato. Y le dice, Pilato, mi reino no es de esta tierra. Mi reino es de otra dimensión. Yo simplemente he venido aquí como un salvador. En otras palabras, yo simplemente he venido aquí para entregar mi vida. Ahora, por lo que la mujer de Pilato le había dicho a Pilato, mira, no te metas con ese hombre porque por causa de ese hombre he tenido muchos sueños. Y Pilato no haya que hacer porque tiene una multitud. Los sacerdotes tratando de que la multitud, ¿verdad?, hagan para condenar a nuestro Señor. Y entonces, ¿qué sucede? Pilato le es fácil y vuelve a hablar con él y le dice, entonces, hay algo que Jesús dice, si duele poder hablar de esta historia. Si los pusiéramos a pensar en esta historia, duele pensar en esta historia, hablar de esta historia. Pero hay algo importante que Jesús estaba determinado. Él estaba determinado en el propósito que él había alcanzado para venir a esta tierra. Él estaba definido en su propósito. ¿Por qué? Porque él le contesta a Pilato y le dice, Pilato, yo he nacido para esto. En otras palabras, lo que Pilato le dice, lo que Jesús le responde a Pilato, yo nací para morir en la cruz. Así que nadie me puede salvar porque esta es decisión propia que Jesús había tomado de poder venir a esta tierra, morir, entregar su vida por nosotros. Era voluntario, nadie lo estaba obligando. Y por eso es que le dice a Pilato, Pilato, yo nací para esto. En otras palabras, hay una determinación bien clara, específica en Jesús. Él dice, yo he nacido para esto. Yo nací para morir en la cruz del Calvario, para poder traer que a través de mi muerte venga salvación, venga restauración, venga edificación, vengan muchas cosas, ¿verdad?, a la vida del ser humano. Cuando una persona está determinado en su propósito, no importa la circunstancia que esté sucediendo, no importa el problema que esté pasando, él está determinado. Cuando hay una persona que está determinada, que ha entendido el propósito, que ha entendido la razón por la que Jesús nos ha redimido en la cruz del Calvario, nos ha hecho libre para poder servirle, para poder adorarle. Cuando usted entiende eso, nadie va a poder frenar lo que usted necesita hacer para el Señor. Amén. Aleluya. Entonces, dichoso esto, hay tres cosas que quisiera recalcar en la historia que acabamos de leer en el libro, ¿verdad? En el libro de Juan, capítulo 18, 36 al 38. Hay tres cosas que me llaman bastante la atención y agarran mi corazón. Una de ellas, Pilato le pregunta, ¿realmente tú eres rey? Jesús le dijo, tú lo has dicho. La segunda cosa que me llama la atención, él dijo, Pilato, le dijo a Jesús, mi reino no es de esta tierra. Escuche bien. Mi reino, le dijo, no es de esta tierra. Y tercero, le dijo, yo nací para esto. Es triste poder hablar de esta historia y de ver lo que Jesús pasó. Pero él mismo dijo, ¿sabes qué? No se preocupen porque yo nací para esto. Si Jesús había nacido para esto, muchos miramos a Judas, ¿verdad?, porque lo entregó por un beso. Pero a Jesús, antes de la entrega de Judas a través de un beso, alguien tenía que entregarlo porque se tenía que cumplir la escritura y la historia. Pero en el corazón de Jesús, él ya estaba determinado que él había nacido para morir en la cruz y a través de esa muerte traer salvación a la vida suya y mía. Amén. Aleluya. Santo Dios. Mamá, bienvenida a esta transmisión. Veo que estás conectada ahí. Aleluya. Santo Dios. En otras palabras, vamos a entrar ahora después de que el pueblo condenó a Jesús y decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Al final cuando usted lee ese texto, al final del capítulo, hay algo que dice importante. El pueblo dice que la sangre de él sea derramada
por nosotros y por nuestros hijos. Había una necesidad de un derramamiento de sangre, porque a través de ese derramamiento de sangre iba a venir la salvación del hombre, iba a venir la restauración del hombre, iba a venir todo lo que el hombre estaba necesitando en esos momentos. Jesús dijo: yo he venido a buscar lo que se había perdido. No era un hombre que se había perdido, no era una mujer que se había perdido, era una relación entre Dios y el hombre que se había perdido, se había separado, se había cortado por causa del pecado. Y Jesús viene a buscar, a tratar de restaurar otra vez esa relación entre el hombre y Dios, para que el hombre pudiera tener acceso a la presencia de Dios. Para que el hombre pudiera entrar, no solo, ¿verdad?, esperar que un sacerdote entrara una vez al año a pedir perdón por sus pecados, sino que ahora usted mismo tuviera acceso a poder entrar al lugar santísimo y pedirle perdón al Señor por todo lo que tal vez ha pasado y ha hecho. Amén. Entonces, cuando miramos este proceso, dijeron: suelten a Barrabás, un asesino, un hombre que merecía ser condenado, un hombre que tenía muchas muertes encima de él. Pero el pueblo dijo: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Amén. Y Jesús estaba ahí diciendo: yo nací para esto. ¿Quién podría quitarle eso a Jesús si él había nacido para eso? Ahora, de la trayectoria de la condenación en el templo, cuando Jesús es entregado, ¿verdad?, es latigado, le ponen una corona de espinas, lo golpean. Imagínense Jesús en un momento así difícil. Y cuando miramos esto, empezamos a entender que cuando es entregado, hay una trayectoria entre que Jesús tiene que caminar desde el templo hacia el Calvario. Y hay algo que la Escritura nos enseña. La Biblia nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios para que el hombre la aprenda, la viva y la ponga en práctica. Por eso es que Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. En el proceso de donde Él es juzgado y condenado para morir en la cruz, hay un proceso que Él tiene que pasar desde el templo hasta llegar al Calvario. Hay una multitud que lo acompaña. Hay una multitud que está viendo y lo que Jesús está haciendo entre el proceso de ser condenado, juzgado a muerte en el palacio de Poncio, de Pilato. A él le ponen en la cruz que él va a ser colgado. Él la tiene que cargar desde el templo hasta el Calvario. Y hay algo bien importante. Era mucha gente que lo seguía. Él había hablado muchas cosas que era necesario, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, lo iban a matar, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Y hay algo tan importante porque Él lo dijo muchas veces: al tercer día que Él iba a resucitar. Sus discípulos no creyeron en lo que Él estaba diciendo. Sus discípulos todavía estaban incrédulos. No creían que era el tercer día Él iba a resucitar. Había una incógnita, había una preocupación, había una aflicción. Y cuando miramos esto, en el proceso de que Jesús va del templo hacia el Calvario, con la cruz en su lomo, cargándola. Por eso es que Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tómese su cruz y sígame. El punto es que muchas veces cuando tú necesitas tomar tu cruz, tenemos que crucificar aquellas cosas que le desagradan a Dios. No es fácil. Muchas veces no es fácil poder tomar nuestra cruz. Te hago una pregunta: ¿cuál es la cruz que tú llevas en estos momentos? ¿Cuál es la dificultad que muchas veces te impide servirle a Dios? Siempre hay personas que tienen un pero y un por qué, porque no pueden hacer las cosas. Entonces todo se convierte en una cruz. Por eso Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo: ¿sabes qué? Toma tus problemas, toma tus dificultades, toma tus incredulidades, toma tus cargas. Ven y sígueme. ¿Cuál es lo que te está impidiendo?
Toma la cruz que tienes y sigue al Señor de una manera en lo cual, no importa lo que tú puedas estar cargando, cree en Él y síguelo. Por eso en el proceso había una multitud que iba con Él. Hay algo que pasa entre el laxo del templo y el Calvario. Mediante el camino que Jesús iba, Jesús se cae la primera vez. Eso nos deja saber mucho a nosotros. Aquellos que hemos tomado la decisión de coger nuestra cruz y seguirlo a Él, puede hacer que hay momentos que te encuentres en debilidad y la cruz te haga caer o te haga fallar. Hay algo importante que sucede en ese momento. En ese momento Jesús estaba latigado, golpeado. Me imagino que Él no tenía fuerzas. Me imagino que ahí iban soldados golpeándolo con un látigo, diciéndole: levántate y sigue. Él cayó la primera vez, tomó la cruz, se volvió a levantar y siguió caminando. La cruz no te puede detener en el proceso. Hay un destino profético que Dios ha determinado para tu vida. Y la carga que estés pasando no te va a detener, al menos que tú decidas darle y entregarle la autoridad a la carga que tienes, o seguir luchando por tu sueño, o seguir luchando por tu dificultad donde quieres llegar, o seguir luchando por tu familia, o seguir luchando por tus hijos. Tú decides dónde quieres quedarte. Pero Jesús tomó la decisión de levantarse otra vez, tomó la cruz y siguió caminando. Y pasa el segundo suceso entre el templo, entre el palacio donde fue juzgado y el Calvario. Jesús cae la segunda vez, otra vez, con la cruz. Cae otra vez la segunda vez. Y me imagino que los soldados estaban ahí con un látigo diciéndole: levántate, tienes que cargarla, nadie te va a ayudar. Vas a tener que llegar hasta allá. Pero imagínese, me imagino como la escritura habla que Jesús había sido latigado, así había sido golpeado. Me imagino que Él estaba débil, Él estaba cansado, no tenía fuerzas. En la área humana de Él estaba agotado, preocupado, afligido. Imagínese en ese momento que hay, en ese proceso, en ese lapso, hay una tercera vez que Él cae. Y siente que ya no puede tomar la cruz para poderla cargar y llevarla, ¿verdad? Y llevarla al Calvario, donde Él va a ser crucificado. Ahí hay un hombre que es escogido. Escuche bien, ahí aparece un hombre en la historia donde es escogido para poder ayudar a Jesús a tomar la cruz y terminar el proceso de poder llegar al Calvario. ¡Qué privilegio de este hombre! Cuando es escogido para poder ayudar a Jesús, para poder llevar esta cruz al Calvario, donde Jesús va a ser crucificado. La historia termina cuando Jesús llega al Calvario. La cruz es preparada. Es preparado para poder él ser crucificado. Sus manos son extendidas para poder ser clavadas. Sus pies son juntados para poder ser clavados. Y ahí es donde comienza una historia hermosa, donde miramos a un Jesús que está en el Calvario crucificado. Un Viernes Santo. Un viernes donde Él está preparando la victoria más grande que en los evangelios puede testificar. La historia más grande que nosotros podemos adorar. Porque al tercer día Él resucitó. Al tercer día Él resucitó. Amén. Aleluya. Entonces cuando miramos esta historia, empezamos a ver que Él está, ¿verdad?, crucificado en la cruz del Calvario después de todo este proceso. Y entonces empezamos a ver algo interesante. Pregunta: ¿cuáles fueron las 7 últimas frases que Jesús en la cruz usó? ¿Qué significan? ¿Qué tú podrías responder a eso? Si, no sé si por algún momento has visto la película o has leído la escritura
en saber cuáles fueron las 7 palabras que Jesús pronuncia en el hecho de donde Él está crucificado, donde Él, verdad, sabe que en unos cuantos minutos Él va a morir. Pero Él sabe una cosa importante, porque antes de que fuera apresado, Él lo había repetido una y otra vez a sus discípulos, que al tercer día Él iba a resucitar. Amén. Así que ahorita estamos hablando del proceso del primer día en el cual Él, verdad, muere y es sepultado. Pero este domingo estaremos hablando de la resurrección, del poder, del poder manifestado en lo que es a través de la, verdad, de la resurrección. Amén. Entonces pregunta, ¿alguno se recuerda de alguna de las 7 palabras que Jesús pronuncia en la cruz del Calvario antes, verdad, de respirar su último aliento? Las 7 declaraciones que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario comienzan en Mateo capítulo 27, en el verso 46 nos dice que alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una de las primeras palabras que miramos, ¿verdad? Yo no se las llevo en el orden. Algo que miramos cuando Él está en la cruz, hay un exclamor de Él hacia al Padre, en lo cual miramos que Él hace este exclamor, en lo cual Él le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora, hay algo bien importante. Aquí hay un Jesús crucificado que cuando la noche que fue Él entregado, sus amigos lo dejaron solo. Todos huyeron y dejaron solo la noche que Él fue entregada. El momento más difícil de Jesús, cuando está en el palacio de Pilato, cuando es latigado, cuando es, verdad, vituperado, cuando es la espina en la cabeza, Él se encuentra solo. Sus grandes amigos, todos huyeron. El gran amigo Pedro lo negó 3 veces. Y aquí en la cruz. Ahora, una cosa es que tus amigos te nieguen, que tus familiares te nieguen, que tus amigos te ignoren. Y otra cosa es que tu Padre te dé la espalda también. Son 2 dimensiones totalmente diferentes. Pero aquí miramos a un Jesús en la área humana experimentando la soledad por sus amigos y la soledad también del Padre. Porque Él exclama y dice: ¿por qué me has abandonado? Jesús se sentía abandonado en ese momento, no solo por los amigos, sino también por el Padre. Porque le dice: ¿por qué me has abandonado? Es difícil estar en un proceso en el cual todo mundo te da la espalda, todo mundo te falla. ¿Sabes por qué Jesús tuvo que sentir y experimentar la soledad a través de sus amigos y a través del Padre? Porque hay una escritura que dice: aunque tu padre y tu madre te abandonase, con todo Jehová te recogerá. Ahora, cuando tú vas delante de Dios y le dices: Señor, me siento solo, Jesús sabe de lo que tú estás hablando, porque Él experimentó lo que es la soledad de sus amigos, de su familia, y aún la soledad por el Padre. Cuando tú le dices: Señor, me siento solo, desesperado, no sé qué hacer, Él entiende esa área, en la área humana, porque Él lo vivió también. Amén. Los pecados, aquí Jesús estaba expresando sus sentimientos de abandono al hablar, colocando a Dios los pecados del mundo en Él. Y por esta razón Dios tenía que volver su rostro de Jesús. Mientras Jesús estaba haciendo ese enorme peso del pecado, estaba experimentando su separación de Dios Padre por
única vez en toda la eternidad. Esto también fue un cumplimiento a la declaración profética en el Salmo 22:1. Tenemos que entender, él tenía que pasar por todo este proceso para poder conocer. La Biblia dice que él fue tentado en todo, mas no conoció pecado. Amén. Entonces, nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios se sintió solo. Sus amigos lo dejaron. El Padre lo dejaron. Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes qué es lo lindo? Que a él lo abandonaron, pero él nunca te abandonará a ti. Él dijo, estaré con vosotros todos los días de tu vida. Porque él, por causa de que sintió la soledad, él se comprometió con el ser humano a no dejarlo solo nunca. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque él experimentó lo que es sentir la soledad, y el amor de él es tan grande por nosotros que se entregó a sí mismo por usted y por mí. Y también él no quiere que usted experimente la soledad que él vivió, el abandono que él vivió en un momento crítico de su vida, donde su vida iba a terminar. Y muchas veces nosotros nos quejamos por aquellas pequeñas cosas. Y sí, antes que usted piense, puede decir, y hay momentos que nos sentimos solos. Hay momentos que oramos y nos sentimos su presencia. Hay momentos que leemos la escritura y nos sentimos su presencia. Aunque no sienta su presencia, él ha prometido estar contigo. Aunque no entiendas lo que estás leyendo, y cuando estás orando, si no sientes su presencia, eso no quiere decir que él no está ahí. Muchas veces él hace sentir ausencia de su presencia para ver qué nosotros vamos a hacer, para ver si hemos madurado, si tenemos la madurez de poder responder, de poder caminar aún aunque no sintamos su presencia. Usted y yo tenemos una misión. Lo que nosotros necesitamos hacer, aunque no sentamos su presencia, aunque su presencia está ahí, aunque esté ausente por un momento para ver qué es lo que vamos a hacer, pero su presencia está ahí porque es una promesa que él ha dado. Amén. Aleluya. Esa es la primera exclamación que él hizo. Podemos hablar de la segunda exclamación que él hizo. En la segunda exclamación que él hizo, él hace algo importante que, oiga, esto nos debería llevarnos a un lugar de meditación. Porque él en la segunda, yo la estoy poniendo así, en la segunda exclamación que él hizo, él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:34, aquellos que crucificaron a Jesús no estaban conscientes del alcance total de lo que estaban haciendo, porque ellos no lo reconocían como el Mesías. Su ignorancia de la vida, verdad, no significaba que merecían el perdón y la oración. Y la oración de Cristo en medio de sus burlas hacían. Él es una expresión de la ilimitada compasión de su gracia divina. Ahora, en la segunda exclamación que él hace, hay algo importante que me llama bastante la atención, porque él dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Se estaban burlando de él. Estaban haciendo muchas cosas. Ahí la escritura nos enseña que hay gente que decía, a muchos sanaste, a muchos salvaste, y tú no, ¿por qué no te salvas a ti mismo? La gente se bufaba de él, la gente hablaba mal de él. Pero hay algo que, verdad, que podés ver, que Jesús, si él quería, podía chiscar sus dedos y ángeles podían venir, rescatarlo, ayudarlo, salvarlo. Pero el problema es que si eso sucedía, el plan para el hombre se perdía. Y por eso es que Jesús está aún en una de las exclamaciones que él hace. Él tiene que orar por la ignorancia de aquellos lo que están haciendo. Por eso él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
por la ignorancia. O sea, Jesús tiene que pedir perdón, decirle que a Dios que perdone a estos hombres que se están burlando de él, que lo están vituperando, que le están haciendo chistes, se están mufando de él. Y le decían algunos, ¿por qué no te salvas a ti mismo? A muchos salvaste, ¿por qué no te puedes salvar a ti mismo? Y pienso, me imagino, analizo que Jesús podía pensar y decía, ¿sabes qué? Si no me salvo yo mismo, es porque si yo me salvo, tú te vas a perder. Y mejor Jesús prefería, ¿verdad?, ir a la muerte de cruz, pero que tú te salvaras. Que hubiera salvación para tu vida. Que hubiera restauración para tu vida. Aleluya. Entonces, cuando miramos esto, es bien interesante. En la tercera exclamación, es verdad, te digo, hoy estaré conmigo, a la verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En Lucas capítulo 23, verso 43, usted lo puede anotar y leer. En esta declaración Jesús está asegurando a uno de los criminales en la cruz que cuando murieran estaría con Jesús en el cielo. Esto está garantizado porque aún en la hora de su muerte, el criminal había expresado su fe en Jesús, reconociendo como lo que él era. En Lucas 23:42 usted puede leer también un poco de esto. Hay algo interesante. Escuche, en la tercera exclamación que él hizo, como él, estando a punto de morir, todavía estaba pensando en los que estaban al lado de él. Hay algo bien importante. Él fue crucificado con 2 delincuentes. Escuche bien, con 2 delincuentes. Habían 3 cruces. A cada lado de Jesús había un delincuente. Como nuestro Señor Jesús fue condenado y liberaron a un delincuente, pero también en el acto del Calvario es crucificado con 2 delincuentes. Uno de los delincuentes se mofa de Jesús y le dice, ¡sálvate! El otro que está al otro lado le dice, oye, cállate, no hables de él porque realmente nosotros merecemos estar en esta muerte de cruz. Pero este hombre nada ha hecho. Un hombre malo, un hombre pecador, reconoció en su lecho de muerte que a la par de él estaba el dador de la vida, el salvador de la vida. Y aquel hombre exclama y le dice, Señor, cuando estés en tu reino, en tu gloria, acuérdate de mí. Oiga, qué hermoso esto, que en los últimos minutos que Jesús estaba para morir, pudo salvar a alguien, a un asesino, a un hombre malvado que estaba ahí. Aquel hombre reconoce y cuando le dice, este hombre nada ha hecho, nosotros merecemos morir aquí, pero este hombre no. Pero él le dice, Señor, cuando estés en tu reino, en tu gloria, acuérdate de mí. Oiga, ese momento tan especial provoca a que Jesús haga otra exclamación y le dice, de cierto te digo que desde hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Qué importante, qué hermoso es esto, ¿verdad? Que en el momento de partida de Jesús salva a un hombre que está allí. Su tercera exclamación en la cruz del Calvario es la salvación de un hombre pecador, de un asesino. El otro, en vez de reconocerlo y tener fe en él, se mufaba de él, pero aquel que lo reconoció pudo tener y adquirir salvación en ese momento. Aleluya. Amén, aleluya. La cuarta exclamación que Jesús hizo. Que esta debería venir siendo, ¿verdad?, la última. Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Lucas 23:46, aquí Jesús está
abandonando voluntariamente su alma en las manos del Padre, indicando que él estaba por morir y que Dios había aceptado su sacrificio. Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hebreos capítulo 9, verso 14. Ahora, mire qué interesante. En esta parte, Jesús le dice en la cuarta exclamación: en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero en la primera que leímos, él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Aunque Jesús se sentía abandonado, mire bien, en la cuarta exclamación, esto es hermoso, porque en la primera habla de que se sentía abandonado por todos, por sus amigos y por el mismo Padre. Pero en la cuarta expresión que él hace, él le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Aunque él se ha sentido en soledad, todavía no ha perdido la confianza en el Padre. Porque tú no vas a entregar algo a alguien en el cual tú no confías, en el cual tú dejaste de creer. Aún él le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué hermoso, ¿verdad? Aleluya. En otras palabras, exclamación número 5. Dijo: mujer, he aquí tu hijo y ahí tu madre. Cuando Jesús vio a su madre de pie cerca de la cruz, con el apóstol Juan, a quien él amaba, él encomendó en las manos de Juan el cuidado de su madre. Y desde aquella hora Juan la recibió en su propia casa. El libro de Juan 19, 26 al 27. Anótelo para que usted lo pueda leer. En este verso Jesús siempre el hijo compasivo se está asegurando de que su madre terrenal sea cuidada después de su muerte. Oiga, que algo tan importante. En la quinta exclamación, él le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y le dice al apóstol Juan: he ahí tu madre. ¿Por qué hace este tipo de comparación? Porque aún en el hecho de su muerte, Jesús estaba preocupado por aquella mujer en la cual el Padre había usado para traer, ¿verdad?, a Jesús a este mundo, para venir con un propósito, ¿verdad?, que era redimir al ser humano. Él está preocupado en qué manos va a quedar esta mujer. En otras palabras, esta mujer es María, ¿verdad?, la madre de Jesús. Y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Amén. Para que usted entienda que Jesús se preocupaba por todo, aun cuando él sabía que estaba en un punto del hecho de partir. Pero él tenía una seguridad que al tercer día iba a resucitar. Amén. La sexta proclamación que él hizo, dijo: tengo sed. Juan capítulo 19, verso 28. Jesús está cumpliendo aquí la profecía mesiánica del Salmo 69, verso 21. Y por comida le dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Al decir que estaba sediento, los guardias romanos respondieron dándole vinagre, que era lo acostumbrado en una crucifixión, con lo cual daba cumplimiento a la profecía. Santo Dios. Amén. Entonces, cuando miramos esta circunstancia, él dice: tengo sed. Él anunció algo bien importante, que él había venido a cumplir todo lo dicho por los profetas, para que se cumpliera la palabra dicha por todos los profetas. Y en este momento, cuando él está a punto de morir, él tiene que cumplir una de las profecías que ya se había dicho y se había dado: tengo sed. La Biblia dice: bienaventurado
los que son pobres de espíritu, porque un día serán saciados. Jesús se paró en una de las fiestas y Él dijo: el que tenga sed, venga y beba. Amén. Pero en la sexta exclamación miramos que Él dijo: tengo sed. Esta exclamación es simplemente para cumplir una profecía que ya había sido dada, ¿verdad? Y escrita. Amén. Ahora bien, la séptima exclamación que Jesús hizo, que esto es glorioso para nosotros. Y déjeme explicarle por qué. La séptima exclamación que Él hizo, Él dijo: consumado es. ¿Qué significa consumado es? Si usted quiere tener un entendimiento más mejor, cuando Él dijo consumado es, Él dijo: he cumplido todo lo que se profetizó. He cumplido todo lo dicho por los profetas y lo que está escrito en el libro de la vida, en la palabra de Dios. Dijo: he cumplido todo. Y por eso dijo: consumado es. Ya no hay nada, antes de morir ya no tengo nada que cumplir, sino simplemente descansar, prepararme para el día que voy a resucitar. Entonces, en otras palabras, cuando Él dice consumado es, Él terminó la misión hasta ese momento de llegar a la cruz y esperar el momento de los 3 días para poder resucitar. En otras palabras, en Juan capítulo 19, verso 30, la última palabra de Jesús significaron que su sufrimiento había terminado, así como toda la obra que su Padre le había encomendado realizar, que era predicar el evangelio, obra milagrosa, obtener la eternidad, la salvación para su pueblo. Todo estaba hecho, todo estaba terminado. Y cumplió la deuda por el pecado, estaba pagada. My God. Tu deuda y mi deuda, cuando Él dijo consumado es, hoy pago la deuda de generaciones que han vivido en el pecado. Hoy pago la deuda. Consumado es que después de hoy el hombre va a encontrar salvación, va a encontrar restauración. Y cuando Él dijo consumado es, Él dio sus últimos alientos. Dice la Escritura que hubo oscuridad, hubo un terremoto, el templo tembló, el velo que separaba del lugar santo al lugar santísimo se partió por mitad, para que ahora usted y yo pudiéramos tener acceso al lugar santísimo. Cuando Jesús muere y Él dice consumado es, nos dio el acceso. O sea, dijo: ¿sabes qué? El precio ya fue pagado. Por eso es que el velo se partió por mitad. Para ya no había una separación entre el lugar santísimo y el lugar santo. Ahora todos podían ingresar. Pero ahora viene la parte más importante: esperar la promesa que Él había dado, que al tercer día iba a resucitar. 3 días pasaron, 3 días de silencio, 3 días de desesperación. Para aquellos que lo habían oído, había duda. ¿Será que resucita? Los mismos discípulos tenían incredulidad. Los mismos discípulos no que estaban creyendo que Él iba a cumplir, que al tercer día iba a resucitar. Aleluya. No quiero meterme al lugar de la resurrección, porque eso lo estaremos hablando el día domingo. Pero sí me gustaría dejarte un énfasis. 3 días pasaron. 3 días que hubo silencio. 3 días que el pueblo, me imagino que estaba en caos. Los religiosos estaban preocupados porque el templo que habían construido por 40 años estaba destruido. El velo se había partido. Todo había un caos en ese momento. Los religiosos no sabían qué hacer. Los que lo habían condenado no sabían qué hacer. Porque Él dijo que el día que Él muriera, que el templo se iba a destruir, que el velo iba a ser partido. Pero nadie estaba creyendo en lo que Él había profetizado. Ahora, en estos 3 días de silencio, en estos 3 días donde Él está sepultado,
en el día que Él muere, ahora hay un momento de espera. Y en el momento, y siempre esto sucede, cuando hay un momento de espera, hay un silencio. Cuando hay un tiempo de espera en tu vida, hay un momento de silencio. 3 días después que Él dijo consumado es, Él había dado una palabra profética que al tercer día iba a resucitar. Amén. Te dejo con esto. 3 días de silencio. ¿Qué significaban estas 7 frases que Jesús usó en la cruz del Calvario? Cada frase tiene un significado. Cada frase tiene un cumplimiento. Amén. 3 días de silencio. El domingo estaremos hablando del día de resurrección. Del día que hubo una noticia. Después del silencio viene la respuesta. Aleluya. Después del silencio viene la respuesta. Amén. Aleluya. Así que te dejo con esa expectativa en tu mente, en tu corazón. 3 días de silencio. 3 días de silencio. Consumado es. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Consumado es. Déjame hacer una oración antes de terminar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por haber tomado ese desafío, Dios, en Getsemaní. Cuando dijiste, oh Dios, si es posible, Padre, si es posible que esta copa pase de mí. Y te acordaste que si tú te arrepentías de hacer lo que ibas a hacer, no hubiera habido salvación para el hombre. Padre, te damos gracias por ese sacrificio precioso que hiciste. Cuando no te rendiste en Getsemaní, cuando no te rendiste cuando te estaban latigando, cuando no te rendiste cuando pusieron esa corona de espina, cuando no te rendiste cuando aquellos que habías sanado y la multitud te condenaban y decían crucifíquenlo, crucifíquenlo. Padre, te damos gracias por las 3 caídas que tú tuviste entre el palacio del rey y el Calvario. Aunque estabas débil, llegaste hasta el Calvario. Y hay algo que dice el libro de Hebreos, que por el sumo gozo que fue puesto delante de él, él llegó. Yo me hago pienso, ¿cuál fue el gozo? Me imagino que el gozo que Jesús sentía era que podía verte a ti y a mí un día adorándolo a Él, reconociéndolo como su Salvador, reconociéndolo como su único Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor eterno. Lo entregaste todo, Dios, por nosotros. Lo entregaste todo. Aleluya. Lo entregaste todo por nosotros, oh Dios. Lo entregaste todo. Aleluya. Aleluya, oh Dios. Aleluya. Tú lo entregaste todo, Dios, por amor a nosotros. Dele gracias, usted que está ahí todavía conectado. Dele gracias al Señor por el gran sacrificio perfecto que le hizo por amor a cada uno de nosotros. Dele gracias al Señor en esta hora por ese amor grande, fuerte, que habla Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo. Muchas veces no vamos a poder entender ese amor. ¿Sabes? Jamás vas a poder entender el amor de Cristo. Jamás. Hay gente que trata de entender el amor de Cristo. Jamás lo vas a entender.
¿Cómo es posible que Él dijo, el que te hace el mal, págale con bien? Eso es entendible. ¿Sabes? Jamás vas a entender el amor de Cristo. Lo único que puedes hacer, amado hermano, es recibirlo. Recibe su amor. Recibe el sacrificio perfecto que Él hizo por ti y por mí. Aleluya. No lo vas a poder entender. Te desafío en esta noche. No trates de entender su amor. No trates de entender las 7 palabras. Simplemente abre tu corazón y dile a Él que tú lo necesitas. Vas a buscar tratar de entender lo que Él hizo en la cruz. No lo vas a poder entender. No vas a poder entender cómo un hombre asesino, un hombre malvado que merecía morir, que estaba a la par de Él, le dijo, por simplemente reconocerlo, le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. En su último hecho de muerte salvó una alma. No podemos entender eso. El otro estaba tratando de entender a Jesús, el otro que estaba crucificado, y le dijo, a muchos salvaste, ¿por qué no te salvas a ti? Estaba tratando de entender lo que estaba pasando. El otro no estaba tratando de entender. Aquel dijo, déjame recibir el amor que Él me ofrece. Y yo te digo en esta hora, lo que tú necesitas es aceptar el amor que Él te ofrece en esta tarde, en esta noche. Abre tu corazón y deja que su amor te inunde, que su amor te inunde en esta hora. Aleluya. Padre amado, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Sangre que nos ha limpiado, sangre que nos ha restaurado, sangre que nos ha dado acceso al lugar santísimo. Aleluya. Empiece a adorarle. Empiece a bendecirle a Él. Empiece a decirle lo que usted necesita de Él. Esta no es hora de cuestionar por qué esto, por qué el otro. No es hora de entender lo que Él ha hecho. Simplemente abre tu mente y tu corazón y recibe el amor de Él. No lo vas a entender. Hay mucha gente que no recibe el amor de Dios por tratar de entender por qué Dios es así. No, simplemente recibe su amor. Y sé lleno de su amor, de su misericordia, de su gracia. ¡Aleluya! Porque es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Jamás vamos a entender el amor de Él por nosotros. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Escuche bien. Cada clavo que traspasó el cuerpo de Él pensaba en nosotros. Me imagino cuando aquel soldado estaba clavando su mano. Me imagino que para Jesús podía ser doloroso. Pero cuando ese clavo estaba entrando en su mano, decía, lo hago por Él. Me imagino que pensaba en Él. ¿Sabe por qué? Hay algo que me llama bastante la atención. Jesús dice la Escritura que fue resucitado por el Espíritu. En otras palabras, si fue resucitado por el Espíritu, entre Jesús y el Espíritu Santo había un trato. Porque Jesús se fue restaurado su llaga. Pero me imagino que Jesús le dijo, no borres los huecos de mis manos y de mis pies ni el costado. Porque si sanas esos huecos, hay uno de mis discípulos que se va a perder. Usted sabe que estoy hablando de nuestro hermano Tomás. Él dijo, yo no voy a creer que Él ha resucitado hasta que yo meta mis dedos en su llaga. Jesús aparece y le dice, Tomás, mete tus dedos. Aleluya. Santo Dios, son cosas que no podemos entender. Son cosas que jamás vamos a comprender. Olvídese de tratar de comprender. Hay gente que por tratar de comprender que por qué esto, por qué el otro, por qué estoy viviendo esto, por qué lo otro, pierden su momento especial que Dios quiere vivir con ellos. Amén. Así que, Señor, oro en este momento por todos aquellos que se han conectado, los que se van a conectar, oh Dios, y que van a escuchar esta palabra. Que esta palabra sea de bendición, oh Dios, para sus vidas, para sus corazones. Y que puedas esta palabra ser como un bálsamo a sus corazones en estos tiempos, Señor, críticos que estamos viviendo. Te pedimos en el nombre de Jesús en esta noche. Bendice tu pueblo, guarda tu pueblo,
que tu mano sanadora esté sobre ellos, que tu presencia esté sobre ellos. Y que todo, Señor, que tú guardes su entrada y su salida, oh Dios, de cada uno de mis hermanos. Bendice el cuerpo, bendice las iglesias, bendice, Señor, las familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y oramos por cada persona que tenga una necesidad en esta hora de oración. Tal vez yo no la puedo conocer, pero oramos por las necesidades ahora mismo de cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias en esta noche. Amado hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde en esta hora. En el nombre de Jesús. Aleluya. Si usted cree que esta palabra puede bendecir a algo otros, sus amigos, puede traer esperanza a algo otros, ¿verdad? Sus familiares, comparte el video. No porque quiero tener mucho comportamiento, sino que a través hay amigos que yo no puedo llegar, pero que a través de ti, como dije anoche, sé tú el centurión. Compartiendo este video estás tomando la posición del centurión, en el cual te conviertes en un mediador, porque a las amistades tuyas yo no puedo llegar, pero si tú compartes este video, tus amigos lo van a escuchar y harás, tal vez puedes salvar una alma que necesita salvación. Amén. En el nombre de Jesús te doy gracias por aquellos que ya lo han compartido. Gracias por sus comentarios. Los miramos mañana en otra transmisión. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Pase una feliz noche en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.